En el estudio anterior quedamos en que entre la novena y la 10ª plaga ocurre un acontecimiento realmente importante. Miren, entender el Nuevo Testamento sin haber entendido el Antiguo Testamento es como empezar a ver una película a la mitad sin haber visto la primera parte y te quedas sin entender un montón de cosas. Lo mismo pasa con la Escritura. Si nosotros no entendemos, no estudiamos, no conocemos el Antiguo Testamento, hay muchas cosas del Nuevo Testamento que nos van a parecer o no vamos a entenderlas en la complejidad y en el espíritu en que Dios quiere que lo entendamos. Y el episodio de hoy es uno de esos. El episodio de hoy, el libro de Éxodo está plagado de situaciones importantísimas a lo largo de la historia inicial del pueblo de Israel que son aplicables para nosotros hoy. Y es muy importante que nosotros conozcamos estas cosas para poder darle un entendimiento correcto a lo que se dice en el Nuevo Testamento. La Biblia es un solo libro. Tiene la particularidad de que está dividida en un Antiguo Testamento y en un Nuevo Testamento, pero es un solo libro, no son libros diferentes. Tiene la particularidad de que es un libro que es inspirado por el Espíritu Santo desde el primer versículo del Génesis hasta el último versículo del Apocalipsis. Fue escrito a lo largo de 3.000 años más o menos, 2.000 años más o menos, por más de 60 autores diferentes, en diferentes contextos históricos, en diferentes contextos culturales, en 3 idiomas diferentes, en hebreo, arameo y griego. Y la unidad que tiene la Biblia es realmente sorprendente. Eso nos dice que fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo, pero el autor que subyace detrás de esto es uno solo, es el Espíritu Santo. Porque no es posible poner de acuerdo en 1500 años a 66 personas en diferentes momentos de la historia de la humanidad, en diferentes posiciones geográficas, en diferentes idiomas, a que tengan una coherencia como tiene la Biblia. Y eso es sorprendente, porque el escritor de la Biblia, al final de cuentas, es el Espíritu Santo inspirando a hombres a transmitir lo que Dios quiere que nosotros sepamos de Él, y que quiere que sepamos del proceso de salvación que Él inició desde el inicio de los tiempos. Y el episodio de hoy es magnífico, porque ocurrió como un evento que señalaba un evento futuro. Y ahorita vamos a estudiar eso para que ustedes se den cuenta. Así que vamos a leer el texto. Este es el texto que sigue de lo que estábamos leyendo y estudiando el miércoles pasado. Acuérdense ustedes que el miércoles pasado hablamos de las últimas, como les dije, 5 plagas. La última plaga es la muerte de los primogénitos, que ya lo vimos la semana pasada. Pero les dije, hay un espacio entre la 9ª plaga y la 10ª plaga, que es la que vamos a estudiar hoy. ¿Qué ocurrió entre esos 2 grandes eventos? Y es lo que vamos a estudiar hoy en Éxodo 12, del 1 al 5, y quiero leer para ustedes. Vean, es muy importante que este texto, se lo voy a leer despacito, porque tiene algunos detalles importantes que vamos a desarrollar y es importante que no los perdamos de vista desde el principio, ¿de acuerdo? Dice así: mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno puede comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Vean todos los detalles y ahorita vamos a hablar de cada uno de ellos.
cuiden bien el animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. ¿Qué día dijeron que tienen que seleccionar el cabrito? El día 10. Entonces, cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes, 4 días después. Entonces, toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer del día 14. Ok, aquí hay una serie de cosas sumamente interesantes, algunas consideraciones especiales que quiero retomar de este texto porque es muy importante. La primera, Dios cambia el calendario hebreo, porque Dios empieza diciendo, a partir de este mes, este va a ser el primer año, el primer mes del año. ¿Ok? La liberación que iba a venir después de este evento, luego de la muerte de los primogénitos, era un hecho tan significativo, no solo para Israel, sino para nosotros hoy, que Dios le dijo a los hijos de Israel que rehicieran su calendario. Cuando esto ocurrió, hay dos calendarios hebreos, el calendario civil y el calendario bíblico. La salida de Egipto, Dios marca un evento nuevo, un evento absolutamente inédito, porque Dios es el Dios de los nuevos inicios en la historia de nuestros fracasos. Por eso es que Dios le dice, cambien el calendario. De aquí para adelante, borrón y cuenta nueva. Segundo round. En el mes en el que estaban, no era el mes primero del año civil. Estaban en el mes séptimo. Y en el calendario hebreo es el mes de Nisán, por si ustedes lo han visto en las escrituras. Así que Nisán es el mes que se convierte en el primer mes del calendario bíblico, porque Dios así lo ordenó, significando con esto que Dios inicia una historia nueva. Primer mes es en este momento y es el mes de Nisán. En el calendario civil hebreo, el primer mes del año empezaba en otoño. Estamos hablando que era entre septiembre y octubre, el primer mes del año civil hebreo. Y es el mes que se llama Tishri, en hebreo, Tishri. Y según la tradición, el primer día del mes de Tishri representaba la creación del hombre. Y ese primer día se llamaba Rosh Hashanah, o Rosh Hashanah, que es el primer día del primer mes del calendario civil hebreo, que empezaba en septiembre-octubre. Pero Dios le está diciendo a Moisés aquí, de ahora en adelante, eso ya no. De ahora en adelante, este es el primer mes para mi pueblo de Israel, el mes de Nisán, porque aquí hago una obra nueva. Eso tiene implicaciones para nosotros hoy en día, porque Dios es el Dios de las segundas oportunidades, nuestro Dios. Y puede hacer de tu vida y de un fracaso de tu vida un nuevo inicio, como lo hizo con el pueblo de Israel. Si usted está pasando por una situación en donde usted piensa que ya la cosa no puede estar peor, créame que Dios puede hacer de un desierto un manantial. Puede hacer de una esclavitud una libertad. Puede hacer de un pueblo esclavo el pueblo santo de Dios. Y ahí empieza una nueva historia. Por eso es que Dios le cambia el calendario a los hebreos. Y les dice, hoy, a partir de este mes, es el mes de su liberación. Es el mes nuevo. Es el mes con el cual empieza una nueva historia. Segundo aspecto de este texto que acabamos de leer, que es muy interesante. Dice el texto, tómese cada uno un cordero. Y le dice, en el día 10 de este mes, cada familia o cada casa debería tomar un cordero. Y el cordero debía vivir con la familia por los 4 días hasta que sea sacrificado en la Pascua. El día 10 de mes seleccionan el cordero y se lo clavan el 14. ¿Por qué?
¿Alguien me quiere dar una explicación por qué tenían que escoger un cordero, chinearlo 4 días y después darle por la jupa? Porque de esta manera el cordero formaba parte de la familia. En 4 días ese cordero formaba parte de ese núcleo familiar. Y para el tiempo en que ese cordero iba a ser sacrificado, que es decir, en el día 14, el cordero había sido ya querido y su partida lamentada. Dios requería que cada familia sacrificara algo querido por ellos para poder liberarlos. Porque nada costaba que Dios le dijera, bueno, el día 14 vaya a la tienda, se compra un cordero y lo matan en la noche. Pero ese cordero había que chinearlo 4 días. Tenía que vivir ese cordero en la familia para que fuera dolorosa su partida. ¿No les recuerda a ustedes a Jesús? Jesús vino, se hizo parte de nosotros, caminó con nosotros 3 años y después fue sacrificado como un cordero. Vean ustedes la tipificación de las cosas como van ocurriendo. Dios lo tenía todo, pero maravillosamente organizado. El cordero tenía que ser parte querida de ese hogar para que su sacrificio fuera significativo. Jesucristo caminó con nosotros 3 años y su partida fue terriblemente dolorosa para todos aquellos que lo conocieron. Pero tenía que ser parte de nosotros. El sacrificio del cordero no es solo el cordero que se muere, es uno que pierde al cordero. Por eso el cordero tiene que estar 4 días en la casa. Otra cosa interesante, dividan por familia. Vean lo que dice la palabra. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno puede comer. Los rabinos, después interpretando esto, determinaron que un cordero debía ser por lo menos para 10 personas y no más de 20. Así es como está establecido en la Pascua hebrea original. Los rabinos dijeron, la cantidad de gente para un cordero no es menos de 10 ni más de 20. ¿Por qué cada familia tenía que recibir el cordero, una parte del cordero? ¿Por qué se les ocurre? ¿Por qué no podía sobrar? ¿Y por qué no podía faltar? Todos en la familia tenían que consumir el cordero. ¿Por qué? ¿Alguien que se le ocurra? ¿Por una motocicleta eléctrica? No, mentira. No, jamás. Porque la celebración de la Pascua, el evento de la Pascua que está pasando y que va a pasar en ese momento es un asunto personal y es un asunto privado. Es cierto que esta salvación que iba a ocurrir, porque esto estaba ocurriendo en preparación a que el ángel de la muerte pasara y se echara a los primogénitos de Egipto. Dios está guardando a su pueblo y les dice, todos tienen que comer cordero, no puede faltar, porque es una situación personal. La salvación nuestra es personal, no es grupal. Por más que usted quiera que su hijo no creyente se salve, si él no toma la decisión, por más que usted quiera, no se va a salvar. Es personal. Eso es lo que significa que cada persona de la familia tiene que comer del cordero. No se vale que yo, por ser, o Melania, que somos jefes de hogar, nosotros comamos el cordero y eso hace que nuestros hijos no tengan que comerlo. Es personal. La salvación es personal. Y eso es lo que significa dividir el cordero. Mire, Dios está aquí presentando el procedimiento por el cual va a salvar a toda la humanidad. Nadie va a ser salvo por ser parte de la nación de Israel. Nadie va a ser salvo porque va los domingos a Comunidad Paz y no cree en el Señor. Nadie va a ser salvo porque su papá ora por él
o su mamá o su esposa. Es una decisión personal. Vean, por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan en Hechos 16, el carcelero de Filipo, de Pablo y Silas, ¿se acuerdan? Que al final terminó convertido él y su familia y todos se salvaron, ¿sí? Todos tuvieron que aceptar el bautismo. No fue que porque el carcelero se bautizó y creyó, los demás ya automáticamente estaban salvados. Toda la familia se bautizó, creyó y proclamó que Jesús es el Señor y se salvó toda la familia, pero tuvieron que hacerlo todos de manera individual. Por eso el cordero tiene que ser comido por todos, dice el Señor en ese texto. Bien, entonces vean ustedes qué interesante. Esas son cosas que el Señor le dijo a Moisés que le dijera. Cómo seleccionar el cordero, cuándo matarlo, cómo dividirlo en las familias que todos tenían que comer, y ese es el significado que tiene para nosotros hoy. Pero vean qué características tenía que tener el cordero. Eso es muy interesante. Dios le dice a Moisés, Éxodo 12, 5 al 6, el animal seleccionado deberá ser un macho, de oveja o de cabra, de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero o cabrito al anochecer. El cordero tenía que ser sin defectos. ¿Por qué? Porque este sacrificio hacia Jehová debía ser tan perfecto como lo podía ser a quien iba a ser sacrificado. Usted no le puede ofrecer a Dios nada defectuoso en un sacrificio porque Dios es perfecto. Esa es la razón por la cual tenía que ser un cabrito sin defectos, porque el sacrificio iba a ser elevado a Dios. La ausencia de defectos o daños en el cabrito lo que nos representa es lo sagrado de este rito. No podía haber animales con defectos. Observemos un detalle muy interesante. Cada familia tenía un cordero. Si la familia era chiquitita, pues 2 familias tenían un cordero. Y en la tarde-noche del día 14 del mes de Nisan, toda la comunidad hebrea mataba el cabrito. ¿Cuántas ovejas o cabritos se tuvieron que haber matado? Porque eran machos. Millones, por lo menos 1 millón. Porque el texto sigue diciendo más adelante que salieron con Moisés 600,000 hombres, más mujeres y niños. O sea que calculemos que mínimo 1 millón de corderos tuvieron que ser sacrificados ese día 14 de Nisan. Todos aquellos corderos representaban a un solo cordero, a Jesús. Dios miró a todos esos corderos como si fueran uno solo, como si fuera el Señor Jesucristo, en nuestra Pascua. Ese cordero fue sacrificado esa noche para que el pueblo no sufriera la ira de Dios. Ese cordero fue sacrificado para que el pueblo de Israel se salvara de la ira de Dios. Porque con la sangre de ese cordero, como vamos a ver ahora más adelante, Moisés le dice a los israelitas, pinten el dintel de la puerta de sus casas, la parte de arriba y las 2 de la puerta, el marco de la puerta, píntenlo con la sangre del cordero que ustedes sacrificaron. Y cuando el ángel de la muerte pase, no va a pasar por las casas que estén identificadas de esa manera. Y esa fue la noche en que murieron todos los primogénitos de Egipto. El sacrificio del cordero fue para que el pueblo de Dios no sufriera la ira de Dios. La sangre de Jesús derramada en la cruz es para que ustedes y yo no suframos la ira de Dios. Esa sangre derramada por Jesús es la sangre derramada por los corderos en la primera Pascua hebrea. Y tiene el mismo propósito, es una sangre de salvación. Es una sangre que si usted cubre su vida con la sangre de Jesús, usted es salvo, no recibirá la ira de Dios en el juicio final,
¿Por qué? Porque está identificado con la sangre del Cordero. La primera persona que reconoció a Jesús como el Cordero Pascual, porque ahora sí vamos entendiendo un poco por qué a Jesús le dicen el Cordero Pascual, porque es la representación de ese Cordero sacrificado en Egipto para la extracción del pueblo de Israel. Por eso es que a Jesús se le dice el Cordero Pascual. Es el Cordero perfecto, sin pecado, sin mancha, puro, como el Cordero que Dios le pidió al pueblo de Israel que escogiera el día 10. Fue un Cordero que caminó entre nosotros. Fue un Cordero que llegó a ser querido por todos nosotros. Y fue un Cordero que fue llevado al matadero y Él voluntariamente subió a la cruz para que el pecado que recaía sobre nosotros lo asumiera Él, a nosotros Dios nos viera libres de pecado. Por eso a Jesús se le dice el Cordero Pascual. ¿Quién fue la primera persona que reconoció a Jesús como el Cordero de la Pascua? ¿Quién? Correcto. No te lo ofrecí porque sabía que le ibas a contestar. Juan el Bautista. Juan 1:29 dice, al día siguiente Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo, miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Ven ustedes la unidad de la Biblia? Juan, el último profeta del Antiguo Testamento y que tiene un pie en el Nuevo Testamento, reconoce a Jesús como ese Cordero que fue sacrificado en Egipto para la liberación del pueblo de Israel. Y que hoy viene Jesús a liberarnos a nosotros a través de su sacrificio y su sangre. Es la misma figura. Y esto ya había sido anunciado por un profeta. Este es el que me la pega, así le doy la moto eléctrica. ¿Cuál fue el profeta que anunció con claridad? Uy, me quedé sin moto. Sí, voy a pedir al Señor que me le repare una moto. Isaías 53:7. Vean lo que dice. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. 750 años antes de que esto ocurriera, Dios se lo revela a Isaías. Isaías lo cuenta como si estuviera viendo una película. Si nosotros leemos Isaías 53, es la pasión de Cristo, narrada 750 años antes de que ocurriera. Es impresionante. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Este es el Cordero Pascual. Otra pregunta. No voy a ofrecer nada porque todo el mundo está muy vivo aquí hoy. ¿Cuál fue? No, se lo voy a poner diferente. ¿En cuál carta del Nuevo Testamento se señala a Cristo como nuestro Cordero Pascual? Y el que la pega y sí que me quito el sombrero. Primera de Corintios 5:7. Es Pablo hablando de la iglesia de Corinto y les dice, desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura. Ahorita vamos a hablar de esto porque está refiriéndose al Éxodo. No pierdan atención de esto. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. ¿Ven la unidad desde el Antiguo Testamento, 750 años? El último profeta del Antiguo Testamento que aparece en el Nuevo Testamento, y luego en el primer siglo Pablo confirma la misma historia que se narra en el Éxodo. Es impresionante la Biblia. Sigamos con el texto. Éxodo 12:7 dice así. Ya les dijo que había que matar al cordero la tarde del día 14 del mes de Nisán. Después tomarán parte de la sangre y la untarán
en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Al ver la sangre, el ángel de la muerte que iba a pasar esa noche y que iba a matar a todos los primogénitos, iba a pasar de largo en las casas que estuvieran marcadas con la sangre del cordero. Porque resulta que en esas casas, por fe, todos los israelitas estaban comiendo el cordero. Ya lo habían sacrificado, ya habían usado su sangre para pintar el marco de la puerta, y esa noche en que pasó el ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos del reino de Egipto, incluyendo al hijo del faraón, ¿qué estaban haciendo los israelitas en ese momento? Comiendo el cordero. Por fe. Por fe. Porque para nosotros, tantísimos años después, decir, bueno, ahí sí tenían que hacerlo. Moisés les dijo, pero Moisés ya les había dicho un montón de cosas y el faraón se había puesto en contra, ¿se acuerdan? Por fe, esta gente estaba comiendo el cordero, estaban participando, es como si estuvieran participando de Cristo mismo, la noche en que murieron los primogénitos. Sigue la historia, y aquí no lo puse aquí, pero se los voy a subrayar. Esa misma noche, dice el Señor, asarán la carne al fuego, un detalle no menor, ahorita les digo por qué. Y la acompañarán o la comerán acompañada de hojas verdes y amargas, segundo detalle importante. Y pan sin levadura, tercer detalle importante. No comerán nada de la carne cruda ni hervida en agua. O sea, no van a hacer sopita. Asarán al fuego el animal entero, con la cabeza, las patas y las entrañas, o sea, todo. Le dan por la jupa, lo matan y lo asan completico. Carne asada, primera carne asada de la historia bíblica ocurre en Egipto. Primer asado. ¿Por qué? ¿Por qué se les ocurre a ustedes que Dios les está diciendo, hácenla? No la hiervan, no la hagan en sopa, no la coman cruda. ¿Por qué asado? Nadie se anima. La carne en el Antiguo Testamento que era ofrecida a ídolos en sacrificios, e incluso la carne que era ofrecida a Dios era hervida. Si no, vean Samuel, primera de Samuel, donde los hijos del sumo sacerdote metían la cuchara en la sopa y se sacaban el montón de carne para ellos. Era hervida, no era asada. ¿Ok? Las razones pueden ser de que sea, le está diciendo que la hagan asada y no hervida porque hervida era la costumbre. Pero Dios le está diciendo no lo hagan hervido, la van a asar. ¿Por qué asar? Porque el cordero no podía ser descuartizado. Tenía que ponerse entero. El cordero se sacrificaba entero. A Jesús no le quebraron un solo hueso. ¿Ven el paralelismo? Si usted hubiese querido asar a ese cordero, lo hubiera tenido que hacer en pedazos para poder meterlo en las ollas. Y Dios le dice, no lo van a hacer hervido, me lo van a asar entero. Porque el cordero del sacrificio es uno y es entero. Y así va a ser Jesucristo. Acuérdense que a Jesús no le quebraron las piernas. ¿Se acuerdan cuando yo les conté esa, la historia que aquí hasta hice la mamímica de a Jesús no le quebraron las piernas? Al cordero del sacrificio de la Pascua no se descuartiza. Por otra parte, la razón por la cual dice que lo hacen es porque los pueblos paganos comían carne cruda en los sacrificios.
Esa era la costumbre de los pueblos paganos, de que cuando hacían sacrificios de animales, la carne se la comían cruda. Y Dios dice, yo no soy un Dios pagano, yo soy Dios, no me van a quebrar el cordero, por lo tanto no me lo van a hacer hervido, sino que me lo van a asar completo. Porque mi hijo, años después, subirá a la cruz como el cordero pascual y no le quebrarán un hueso. Por eso el cordero iba entero, iba asado y no se comía crudo. Pero vean ustedes que siguen algunas cosas más. Antes de eso, hay una frase, pasemos a la siguiente por favor, una frase de Charles Spurgeon que a mí me impactó mucho. Charles Spurgeon fue un predicador inglés del siglo XIX que se considera como el príncipe de los predicadores. Hay frases de Spurgeon que son maravillosas y esta es una. Dice, el cordero de Pascua no era inmolado solamente para mirarlo, se comía. Y nuestro Señor Jesucristo no fue inmolado solamente para escuchar, hablar y pensar en Él, sino para que nos alimentemos de Él. Qué lindo paralelismo. Ese cordero sacrificado a Dios tenía que ser comido por todos en la familia. No se inmolaba solamente por el sacrificio, se inmolaba para comérselo y no dejar nada para después, como vamos a ver ahora más adelante. Igual Jesús como el Cordero Pascual, no está ahí solo para oírlo, solo para que lo escuchemos, solo para pensar qué bueno Jesús, sino para que nos alimentemos espiritualmente de Él. Entonces vean el menú que tenemos para la Pascua. El menú de la Pascua hebrea fue cordero asado, pero no había chifrijo, ni había birrita, ni había nada. Cordero asado, con pan sin levadura y hierbas amargas. ¿A qué cena? ¿Por qué todos estos elementos de la cena pascual tienen un significado y un simbolismo muy importante? Ya vimos lo que significa el cordero. Es la imagen de Jesús. ¿Por qué pan sin levadura? Una posibilidad es que no diera tiempo que la levadura hiciera crecer la masa. Pero realmente en el contexto original hebreo, la levadura produce fermentación. Y la fermentación es un símbolo de impureza ceremonial, ¿verdad? Es un símbolo de corrupción, de pecado. Entonces la levadura en el contexto hebreo original se asocia con impureza. Por esta razón la levadura también estaba excluida en las ceremonias que se usaban, en las que se usaban cereales. No se podía poner levadura. Levadura es un hongo que se come los azúcares, eso me lo aprendí de mi esposa, y libera gas. Por eso es que el pan se infla. Pero eso es un proceso que requiere tiempo. No tanto, o sea, sí podían haberlo hecho con tiempo el pan con levadura, pero no es ese el hecho es que la levadura en el contexto del pensamiento hebreo se asocia con inmoralidad, se asocia con impureza. Por eso Dios les dice, comen pan sin levadura, o sea, pan puro, porque lo que van a comer ustedes es puro. El cordero es puro, el cordero no tiene mancha, el cordero no tiene defectos, y el pan tampoco. ¿Y las hierbas amargas? El pan sin levadura en hebreo es matzá, ¿verdad? Y el maror son las hierbas amargas, válidas, lechugas, escarola, etc. ¿Por qué hierbas amargas? Porque Dios va a instaurar esta festividad de la Pascua para que todo el pueblo de Israel a futuro recuerde la primera Pascua y recuerde por qué ocurrió. Estas hierbas amargas simbolizan los tiempos de servidumbre y aflicción y amargura que sufrió el pueblo de Israel durante 430 años.
Por eso es que Dios les dice, van a comer hierbas amargas de ahora en adelante, para que cuando ustedes la coman, recuerden la amargura, el sufrimiento, la esclavitud que mi pueblo sufrió durante 430 años. Ese simbolismo es muy bonito. Bueno, aquí viene un poco lo que les dije, el consumo de hierbas amargas durante la cena pascual, junto con otros elementos ceremoniales que ya vimos, como el pan sin levadura y el cordero, sirven como un recordatorio tangible de la difícil situación de los israelitas antes de su liberación. Sigamos con el texto. Sigue diciéndole Dios a Moisés, no dejen ninguna sobra para el día siguiente. Lo que no hayan comido antes de la mañana, quémenlo todo. Todo. El cordero de la Pascua debía comerse entero y no debía de sobrar nada. Y si algo sobraba, se quemaba. La idea detrás de esto es que los hebreos no deberían de guardar cositas, comida, para comerla después cuando se fueran de Israel por si hacía falta comida, porque Dios iba a ser su proveedor. Esa es la razón por la cual Dios les dice, se van a comer todo, no guarden. El mismo concepto del maná. El maná se recogía a diario, y lo que usted comía, ahí está ahí, y al día siguiente estaba podrido. Viene nuevo maná, salvo el fines de semana, que Dios sí permitía que se lo cogieran para un día más. Pero, ¿qué significa eso? Que Dios está manifestando a su pueblo desde ya como el que los va a proveer durante toda la travesía del Éxodo. Por eso dice, no guarden carnita para que se lleven en el backpack, porque no, se la comen aquí. De lo demás me encargo yo de proveerles. Igual que el maná. Si nosotros estamos hablando de que Jesús es el Cordero Pascual para nosotros hoy, ¿qué significa comerlo todo? Porque estamos haciendo el paralelismo del Cordero Pascual con Jesucristo. ¿Qué significa para nosotros hoy esta indicación de comerlo todo? Que debemos de aceptar a Jesús en todo, no solo en las partes que nos gusten. ¿Qué significa eso? Que si hay un pecado que te está dominando, usted puede aceptar a Jesús y no salir del pecado, no lo está aceptando todo. Si usted no está cambiando su forma de vivir después de haber aceptado a Jesús, usted está comiéndose a Jesús parcialmente. En la Pascua dice, se comen todo. Y como Jesús es nuestro Cordero Pascual, si nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, es en todas las áreas de nuestra vida. En todas. Matrimonial, familiar, laboral, económica, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando usted acepta a Jesús en todas las áreas de su vida, no en partes. El Cordero Pascual se come entero. Sigamos con el texto. Sigue diciendo, esas son las instrucciones para cuando coman esta comida. Le dice Dios que le diga, le dice Dios a Moisés que le diga al pueblo, vea, cuando ustedes se van a comer la cena pascual esa noche, los quiero vestiditos, bien bonitos, perfumaditos, listos. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Vean, 9 veces antes Moisés había hablado con el faraón. Y el faraón le había dicho, sí, está bien, voy a dejarlos ir, y después se arrepentía y o ponía más cargas sobre la servidumbre israelita. El pueblo sufrió un montón por la negativa de faraón y por la intercesión de Moisés. Pero para hacer esto se requería de mucha fe. ¿Por qué? Porque ya eran 9 intentos de Moisés de convencer al faraón, 9 plagas habían pasado, y Moisés ahora les va a decir al pueblo, vean, maten el cordero, pinten esto con sangre, o sea, ¿qué sentido tiene? Ellos no lo podían entender, y sobre todo cuando se lo vayan a comer anoche, se lo comen rápido y están vestidos, con sandalias,
con un bastón en la mano. ¿Y para qué? Bueno, esto implica que la Pascua se vive por fe. Es esencial la fe para vivir la Pascua del Señor. Sin fe, la Pascua no tiene sentido. Nada de estas cosas que Dios le está diciendo a los israelitas tenía sentido. La vida nuestra es igual. Nosotros tenemos que caminar por fe. A veces el Señor te pone en el corazón a hacer algo que uno no entiende por qué. Y uno actúa en fe. Pero hay que actuar. Dios los iba a sacar de Israel, pero el pueblo tiene que estar listo. Dios va a hacer el milagro, pero usted tiene que hacer su parte. Usted tiene que creer en las promesas del Señor, apropiarse de ellas y caminar en dirección a las promesas, pero hay que caminar en dirección a las promesas. No esperemos que los milagros nos lleguen del cielo como los aguaceros de estas tardes. Los milagros se pelean, los milagros se buscan, los milagros se provocan y se provocan a través de la fe. Esta gente tenía 430 años de esclavitud. Ya los que estaban vivos ahí eran como la cuarta o quinta generación de los israelitas esclavizados. Y el Señor le dice, por fe van a comer esto porque esta es la Pascua y yo los voy a sacar de ahí. Y lo hicieron. ¿Qué hubiese pasado si una casa de Israel, del pueblo de Israel, no hubiera tenido fe? No hacen lo del matar al cordero, no pintan los dinteles de sangre, no comen la carne del cordero, sino que andan afuera paseando cuando pasó el ángel de la muerte. Se los echa también. Es que los milagros hay que buscarlos, hay que provocarlos, hay que creer en ellos y caminar en dirección a ellos. Sigue el texto diciendo, esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. La sangre de Cristo en nosotros hará que en el momento del juicio, después de la segunda venida de Jesucristo, a nosotros nos pase de largo. Porque Dios nos va a ver chorreando la sangre de Cristo. Y eso es lo único que nos va a dar salvación. Es lo único. Que Dios te vea bañado en la sangre de Cristo, la ira de Dios pasará de lejos en su juicio. Lo enseña Jesús en Mateo. El día del juicio final, el Señor dividirá las cabras y aquí vengan benditos de mi Padre y vengan los que están jodidos. ¿Quiénes son los que se van a salvar? Los que han aceptado a Jesús, los que han declarado, han creído en su corazón y han declarado con su boca que Jesús es el Señor y la sangre derramada de Cristo en la cruz es la que va a hacer que el ángel de la muerte pase de lejos de su vida en el juicio final. Es lo único. Eso es lo que nos enseña la Pascua. Y eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Ven ustedes que leer el Nuevo Testamento sin entender el Antiguo nos estamos perdiendo de un montón de cosas. Alguien que me diga cómo se dice Pascua en hebreo. Sí, le puse oído. Pesaj o Pesaj. ¿Qué significa Pesaj? Pesaj significa hacer caso omiso o significa saltarse algo. ¿Por qué le pusieron Pascua a esto? Porque Jesús está pasando de largo a la gente que tenía la sangre del cordero en las casas de ellos. Esa es la razón de la Pascua. El ángel de la muerte pasa y no toca a los primogénitos del pueblo de Israel que se habían cobijado bajo la sangre del cordero. Lo mismo con Jesús. Lo mismo con Jesús. A continuación, Dios explica la razón de por qué le da este nombre a la fiesta.
pasaré por la tierra de Egipto y me voy a saltar a todos los israelitas que estén cobijados bajo la sangre del Cordero Pascual. Por eso se llama Pascua, Pesaj. Miren, es lo que les estaba diciendo ahora. Pasemos la siguiente, por favor. Si una familia israelita hubiera decidido no hacerlo a sangre del Cordero, los primogénitos de ellos también hubieran muerto en esa casa. También. Pero aparentemente esto no sucedió porque todo israelita creyó en Jehová su Dios y siguió las indicaciones que Moisés les dio. Y por eso se salvaron. ¿Creemos nosotros en la obra redentora de Cristo en la cruz? ¿Vivimos de acuerdo a lo que tenemos que hacer para tener la misma liberación y la misma salvación que el pueblo israelita en Egipto? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Vean ustedes cómo organizó Dios o proveyó Dios la cena pascual. ¿Qué significa para Dios esa cena pascual? Significa un rescate. Es la cena que da origen a la liberación del pueblo de Israel. Es un rescate. Pero también la instituye como una ceremonia que debe de repetirse para siempre, para recordar ese momento de la liberación. Más adelante en el texto dice, esto lo repetirán para siempre, dice el Señor, para que se acuerden de quién los liberó, quién soy yo, cómo vivían y cómo viven ahora. Lo van a hacer cada año. Y empiecen a prepararse una semana antes. Eso así dice el Señor más adelante. Entonces Dios provee esta cena pascual primero como un rescate, segundo como una institución de un memorial y tercero como el drama del sacrificio perfecto que Jesús va a hacer por nosotros después. Esas tres cosas fueron las que hizo Dios a través de esta ceremonia de la cena pascual. Miren, todo el evento de la Pascua, toda esta historia de la Pascua refleja a Cristo. No hay un solo elemento de la Pascua hebrea que no señale a Jesús. No hay un solo elemento. Y lo dice Pablo en 1 Corintios 5:7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Qué tenía que hacer el pueblo de Israel una vez que habían pintado con sangre la entrada de sus casas? Comer tranquilos. No iban a morir. ¿Qué tenemos que hacer nosotros si entregamos nuestra vida a Cristo? Vivir tranquilos, con gozo. Nuestra libertad empieza en ese momento. Es que no hay nada en la Pascua que no señale a Jesús. Juan el Bautista dio el primer panorama cuando dijo: Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y vean qué interesante, la crucifixión de Jesús ocurrió en la Pascua. O sea, no, hasta la fecha coincide. Dios lo tenía todo tan programado y tan hermosamente orquestado y tan maravillosamente ejecutado que el sacrificio de Jesús como Cordero Pascual ocurrió en la Pascua, en la fecha en que los hebreos celebraban la Pascua. Vean, descubriendo a Jesús en la Pascua. Si le quieren tomar foto de eso está buenísimo, me voy a quitar. Porque aquí está todo lo que la Pascua señala a Cristo. Jesús vivió y se unió a la familia humana antes de que fuera sacrificado por ellos. Por eso el Cordero Pascual fue escogido 10 días antes de ser matado. El sacrificio de Jesús debe ser apropiado por cada casa, no solamente a nivel comunitario o nacional. ¿Qué significa eso? Que cada persona de manera individual debe aceptar a Cristo. Eso es una decisión personal. Nadie en la iglesia puede hacer que usted sea salvo. ¿Cuál es nuestra misión como predicadores?
anunciar las buenas noticias, llevar a la gente al arrepentimiento y que entregue su vida al Señor para que sean salvos. Pero eso le toca a usted, no a mí. A mí me toca tirar la semilla. A usted le toca hacer buena tierra. Pero el fruto que usted dé no depende de mí, depende de usted. Jesús, el Cordero de Pascua, fue irreprensible, perfectamente así, no manchado por ningún pecado, no tenía ninguna impureza, ni moral ni espiritual. Jesús fue el Cordero perfecto que escogieron los israelitas en Egipto de un año y sin mancha, y sin pecado, y sin defecto. Jesús lo cumple. Era la única forma de que pudiera alguien pagar por nuestro pecado. El que no tuviera pecado. Y el único Jesús. Fue solamente la sangre de Jesús, su vida derramada en la cruz, la que nos libra de pecado. No existe otra forma. No existe nada que nos pueda quitar el pecado excepto la sangre de Cristo, que viene a ser significada en la sangre del Cordero que se pinta en las puertas de las casas. En su muerte Jesús también fue tocado por el fuego. ¿Por el cuál fuego? Por el fuego de la ira de Dios. Porque Jesús llevó sobre él el pecado de ustedes y el mío y de toda la humanidad. Y la ira que era para nosotros, Jesús fue un pararrayo de la ira de Dios. Al extender las manos Jesús en la cruz así, entre el cielo y la tierra, toda la ira de Dios que nos correspondía a nosotros se la llevó él encima. Eso fue lo que hizo Jesús. La ira de Dios consumió a Jesús en la cruz. Por eso Jesús grita en algún momento: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque estaba siendo sometido a la ira de Dios para que ustedes y yo no tengamos que pasar por eso. Es que es impresionante. En su muerte Jesús recibió la copa amarga de Dios. Todo el precio del pecado Jesús lo pagó. Jesús lo pagó. Así que ya ustedes y yo no tenemos culpabilidad por pecado, lo cual no es una licencia para pecar. Lo cual es una licencia para vivir agradecidos con Jesús por lo que hizo y por amor a Él no pecar. ¿Lo ven? Cuando nosotros decimos, es que ya Cristo limpió tu pecado, usted no tiene pecado, ok, bueno, entonces ahora sí peco, porque entonces si peco y rezo empato. Ya de por sí ya Jesús ya pagó mi pecado. No. El concepto es diferente. El concepto es que precisamente por el acto de amor que Jesús hizo por ustedes y por mí, por morir en lugar nuestro, recibir la ira de Dios en lugar nuestro, y por darnos salvación eterna, nosotros por amor jamás haríamos algo contra Él. Es decir, no pecaríamos. Por lo menos voluntariamente trataríamos de no hacerlo. Y si caemos, Él nos comprende, nos perdona y seguimos para adelante. La obra de Jesús debe ser recibida en su totalidad, sin dejar nada en reserva. ¿Qué significa eso? Que si nuestra vida es enteramente entregada a Cristo Jesús, no debe haber ni una sola área de nuestra vida que no esté bajo la soberanía de Dios. Ni económica, ni material, ni afectiva, ni laboral, ni nada. El Cordero Pascual se come entero, no se come a pedazos. Jesús, en la cena, en la Santa Cena, que se celebraba la Pascua, ¿ok? Acuérdense ustedes que Dios después le dice a Moisés, esto lo van a celebrar para siempre, todos los años, en la fiesta de la Pascua. Bueno, en la cena pascual de ese año en que Jesús se entrega, Jesús se reúne con sus discípulos en el aposento alto a celebrar la Pascua, a hacer el mismo ritual, la misma liturgia que el pueblo hebreo venía haciendo desde la salida de Egipto. Jesús se reúne con sus discípulos y cambia la liturgia en la cena del Señor.
Jesús no hace una cosa diferente, nada más le da el sentido correcto. Jesús cambia la liturgia porque había toda una ceremonia que se hacía en la festividad de la Pascua en cada casa. Se cantaban primero unos salmos, ahí hay algunos salmos que uno ya sabe que eran los que se cantaban al principio, toda la familia lo cantaban ahí antes de comer el cordero, cantaban unos salmos, y después se comía el cordero con pan sin levadura y con hierbas amargas. Eso fue lo que Jesús celebró con sus discípulos en el aposento alto. Jesús era judío. Y Jesús no vino a abrogar la ley, pero vino a darle un significado diferente, correcto. Un nuevo pacto que instaura en la cena. Porque lo que hace es cambiar la liturgia que hasta ese momento el pueblo hebreo había seguido. Jesús, el pan sin levadura utilizado en la celebración de la Pascua, Jesús dice, es mi cuerpo. El vino que se utilizaba en la celebración de la Pascua, Jesús dice, es la representación de mi sangre. Yo soy el Cordero Pascual. Y mi cuerpo está representado en el pan sin levadura porque es un pan que no tiene pecado. Por eso no tiene levadura. Es un pan puro, un pan que no tiene simbolismo de nada malo, porque no tiene levadura. Y Jesús dice, el pan que vamos a comer representa mi cuerpo, que se da molido para ustedes. Y la sangre, el vino que vamos a tomar representa la sangre que yo voy a derramar para la limpieza del pecado de todos ustedes. Así que Jesús en la cena del Señor lo que está instituyendo es una nueva dimensión en la historia redentora de Dios. Antes de Jesús se celebraba la Pascua como un memorial del poder de Dios de liberar a su pueblo. En la cena del Señor se instituye un memorial de lo que Dios hizo, su Hijo Jesús hizo por nosotros, al darnos la libertad y la vida eterna a través de su sacrificio en la cruz. Éxodo 12:14 dice, este será un día para recordar, dice el Señor. Lo que les estaba diciendo, cada año, de generación en generación, deberán celebrarlo como un festival especial al Señor. Es una ley para siempre. Es un memorial. Un memorial es cuando usted celebra hoy algo que pasó antes para recordarlo. Bueno, la celebración de la Pascua es un memorial para el pueblo hebreo del poder de Dios cumpliendo sus promesas y cómo lo hizo en Egipto, para que las generaciones no lo olviden. Bueno, Cristo en la última cena dice, hagan esto en memoria de mí. Lo que está haciendo Cristo es diciendo, ok, el Cordero Pascual, ese Cordero perfecto que viene a quitar el pecado del mundo, soy yo. El pan sin levadura de ahora en adelante significa mi carne. Y de ahora en adelante el vino que se toma en la cena pascual significa mi sangre. Hagan esto cada vez que se reúnan en mi nombre. Es un memorial para mantener vivo lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros en la cruz. Así como Dios había utilizado la celebración de la Pascua en el Antiguo Testamento, a fin de que el pueblo hebreo recordara la liberación de Egipto, de la misma manera Jesús utiliza la Santa Cena para que recordemos siempre el sacrificio de su muerte por nuestra liberación. Eso es lo que significa la Pascua para nosotros. No es unos huevitos de Easter. Esa es la verdadera Pascua de un cristiano.